la cantidad de haitianos que viven en República Dominicana, importación que ocurre del país más insalubre de América, lo cual nos hace todavía más difícil alcanzar esas condiciones sociales, ¿verdad? Y sobre todo lo que es salud pública, y también de la pobreza como tal. Estamos importando pobreza. Pobreza que va a aumentar los cinturones alrededor de la ciudad, cinturones de miseria. No, y se ve en las calles ya. Que le hace mucho más difícil al propio Estado cumplir con una población que no aporta prácticamente nada en lo fiscal y sin embargo aporta mucho en la demanda de servicios como tales. En los hospitales se ve la frecuencia, es decir, y nadie se le ocurre decir que no se le dé el servicio médico. Claro que hay que dar, es un asunto humano, pero nos toca sensiblemente. Y por otra parte, y perdóname Henry que te diga, yo creo que también ha faltado en cierta forma de muchos funcionarios que le corresponde hacer adelantos en ese sentido, le ha faltado verdadera voluntad, porque hay un pretexto universal, no hay cuarto. Óigame, pero como que hay dinero para otra cosa. Y bien pudieran lograrse muchísimas cosas que tampoco son tan costosos ni se tragan presupuestos, y no hemos caminado en ese propio sentido. Y yo lo digo en el aspecto educativo, en el aspecto de salud también podemos manejarlo en muchísimas cosas, y también en el manejo de otras áreas, porque, óigame, lo que significa la corrupción es que precisamente parte del dinero que debe ir a lo social está yendo a parar a bolsillos personales, identificables. Entonces yo creo que un presidente como el que nosotros tenemos, capaz de presentarse en las Naciones Unidas, de enfocar desde un punto de vista absolutamente realista, de marcar un paisito que es un puntico que Hitler no quería borrar, así de que República Dominicana me declaró la guerra, que hay que buscarlo, ¿verdad? ¿Dónde que está? Yo creo que él merece en muchas áreas más apoyo y mejores funcionarios. Eso sí es verdad. Estamos, 100% de acuerdo con esa expresión. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso con la agenda económica del día de hoy dedicada a los objetivos del milenio. Nos acompaña César Nicolás Penso. César, anteriormente tú hablaste como una de las dificultades, obviamente, para la República Dominicana, son esos gastos que tenemos que dedicar a una población que viene a la República Dominicana y que entonces representa un gasto y no representa un ingreso. Obviamente ahí tú te estás refiriendo básicamente a la población haitiana. Y obviamente este impacto ha sido muy superior en el año 2010 a raíz de la tragedia que tuvimos a principio de año, y por lo que estamos viendo de que parece que en Haití no estamos viendo absolutamente nada de cambio, nada de progreso. Uno de mis amigos que viaja con cierta frecuencia me dice que la situación básicamente es la misma los últimos 6 meses. Ni siquiera es hablar de que si está avanzando la reconstrucción. No. Estamos todavía en el tema de saber si estamos avanzando en la recuperación de los escombros, y hasta en eso realmente no hay progreso. Entonces, esta presión sobre las cuentas de la República Dominicana, ¿tú no crees que sería justo, por ejemplo, que un organismo como el Fondo Monetario Internacional, en esas negociaciones que tenemos, reconoce el esfuerzo enorme que ha hecho la República Dominicana, que ha sido reconocido internacionalmente, se ha felicitado la República Dominicana por la acción humanitaria que ha tenido, pero eso tiene un costo, y si no hay un reconocimiento por parte del fondo, este dinero se va a estar pagando con dinero que se pudiese utilizar para alcanzar los objetivos del milenio. ¿Tú no crees que se debería de llegar a cierta flexibilidad en esos asuntos también? Mire, yo creo que, y es bueno el momento para remarcar esa sugerencia, porque yo creo que las propias autoridades no deben esperar que sea el fondo, ¿verdad?, con su concepción light que viene ahora, el nuevo fondo, sino por el contrario, indicarle, y ellos lo van absolutamente a comprender, que parte de los recursos que deben ir a mejorar condiciones fiscales en el país se están yendo hacia Haití. Es decir, que el costo
que nos significa eso a nosotros es muy alto. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que debiera haber un tratamiento de parte de esos organismos internacionales para reconocer ese esfuerzo. Y yo creo que las propias autoridades, a pesar de esa conciencia, lo consideran como un deber tal que no lo han valorado como de las cargas que significan para la República Dominicana. Y fíjate, preocupante es que Haití se va olvidando en el tiempo. Y la situación, la comunidad internacional, muy tímidamente, la cantidad de escombros que están por recoger son prácticamente la misma cantidad que en el momento del terremoto. Sí. Es decir, no ha habido una verdadera acción universal de todos los países desarrollados para impulsar a Haití. Se ha ido dejando así y eso nos significa a nosotros de que esa población que ve desesperanzada por supervivencia, una situación crítica, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia donde puede, una frontera absolutamente permeable y una sociedad también permisiva, donde hoy por hoy aquí hay mucho más haitianos de lo que la economía precisa. Cuando se ha dicho que en la construcción, en el campo, en muchas áreas que han ocupado haitianos, pero entendemos que hay mucho más que esto y se notan en la cantidad que deambulan en las calles. Eso tiene un costo, eso tiene una carga tremenda, una carga social, una carga económica para la República Dominicana y ningún organismo lo ha reconocido como tal. Estoy plenamente de acuerdo contigo y quizás sea el momento para sugerirle a las autoridades de que se auxilien de esa razón, más que de un pretexto, una verdadera razón para mejorar las condiciones de esos acuerdos con el fondo. Es una realidad. El señor presidente de la República, entre otras causas, se refería a la crisis internacional, la crisis financiera internacional, como una de las razones por las cuales muchos países han tenido, incluyendo la República Dominicana, dificultades para alcanzar las metas del milenio. Pero no lo hizo solamente el presidente de la República, lo hicieron incluso organismos internacionales. Por ejemplo, el Banco Mundial definió como una asignatura pendiente el logro de las metas de desarrollo del milenio a la que se comprometieron en el 2000 los gobiernos de 191 países. Esto fue un estudio desarrollado por el Banco Mundial a propósito de la cumbre de las Naciones Unidas. Y el Fondo Monetario Internacional, que fue más explícito al decir que la crisis ha significado un retroceso en el cumplimiento de las metas de desarrollo del milenio, al considerar como necesario que los países emprendan una amplia gama de medidas de política para reencauzar el proceso, que ha sido evaluado esta semana por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre convocada para esos fines por la Organización de las Naciones Unidas. O sea, que no solamente es la República Dominicana o el presidente de la República Dominicana el que ha sacado a relucir como una de las dificultades el tema de la crisis internacional. Sin embargo, don César, Henry y Rosana, yo pienso que uno puede estar de acuerdo con alguna de las partes del presidente de la República, pero un poco en desacuerdo con otras. Yo creo que lo que usted mencionaba del tema de la voluntad política es un factor importante. Y no solamente por las razones que usted también decía de que tal vez el presidente en muchos casos se siente solo en el trabajo porque no tiene el respaldo de muchos de sus ministros en tareas tan importantes como esta, porque la mayor parte de las veces uno encuentra que los ministros y buena parte del gobierno está más inmersa en otros asuntos que en atender cuestiones tan importantes como por ejemplo el tema de la educación. Para mí yo pienso que la educación es clave para poder lograr las metas de desarrollo del milenio, porque un país con bajos niveles de educación, donde siempre se critica el hecho de que no se asignan los recursos apropiados para el tema de la educación, es un país que tiene mucha dificultad y se le va a hacer muy difícil poder lograr metas tan importantes como esta, porque es que la gente que no se educa, que no se prepara, que no se forma, es muy vulnerable y tiene muchas dificultades para poder avanzar en términos personales. Y entonces ahí la política educativa del Estado tiene que jugar un papel importante. Y a mí me parece que ha habido fallas